Buenas muchachos, continuamos con un ejemplo más del tema análisis macroscópico de procesos en estado uniforme transitorio en una variable independiente. En este caso vamos a desarrollar el cuarto ejemplo que está relacionado con un balance de masa en un reactor tipo tanque agitado en donde se lleva a cabo una reacción irreversible de primer orden con una velocidad de reacción K en kilosegundos a la menos 1 y cuyo tanque tiene un volumen o una capacidad V, una capacidad de trabajo V. La sustancia entra con una concentración CE fija en kilomol de A entre metro cúbico y se debe obtener una conversión del 80% en el estado estacionario. Entonces nos piden determinar la concentración o la variación de la concentración con el tiempo durante el arranque, que debe de seguir el siguiente protocolo. Se empieza con el tanque vacío, se llena hasta un nivel adecuado, o sea, el nivel de el volumen de trabajo del tanque, que en este caso va a ser igual a la capacidad. En el momento en que se llena, se empieza a dejar salir la masa con un flujo igual al del estado estacionario, o sea, esto es que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Y aquí algo importante es que la reacción de inicio en el momento en que A cae en el tanque. Entonces vamos a hacer el diagrama, y el diagrama, como hemos visto en casos anteriores, es muy similar a los tanques que hemos visto pues para transferencia de calor y también el reactor tipo batch. Aquí con la diferencia de que bueno, tenemos entrada y salida continua, ¿sí? Bueno, en este caso sería un proceso semicontinuo porque al inicio la salida está cerrada, ¿sí? Pero aquí la entrada va a estar siempre abierta y en algún momento se va a convertir de un tanque semicontinuo con la válvula de salida cerrada a un sistema continuo donde va a entrar y salir masa todo el tiempo. También puede haber un intercambio calórico ahí para regular la temperatura de las sustancias dentro del recipiente, ¿verdad? Y es muy importante tener en cuenta que el proceso pues va a ser continuo, o sea, vamos a tener una concentración dentro del tanque y una concentración de salida que también va a variar al igual que varía la concentración dentro del tanque. Una vez que tenemos este diagrama del sistema, pasamos a definir las variables, donde tenemos una variable independiente que es el tiempo, ¿verdad? Como lo hemos visto por ser un estado transitorio. Variables dependientes, como les decía, tenemos la concentración instantánea dentro del tanque y la concentración de salida del tanque, pero aquí también tenemos una variación de volumen, ¿verdad? Como indica el problema, nosotros estamos llenando el tanque. Al inicio la válvula de salida está cerrada y por lo tanto el volumen empieza a acumularse. Por lo tanto el volumen depende del tiempo. El volumen depende del tiempo hasta que se llena. Y como variables fijas definimos una concentración inicial de A, un flujo de entrada, un flujo volumétrico de salida también, una concentración de entrada, un volumen de trabajo de la solución en el tanque y los parámetros de densidad y el coeficiente de velocidad de reacción. Aquí varía un poco la nomenclatura con respecto a lo que me dice el enunciado, pero lo importante es que estoy definiendo todos los términos con su nomenclatura, su definición y las unidades correspondientes. Vean que también incluso las unidades del coeficiente de velocidad de reacción, en lugar de usar kilosegundo a la menos 1, estoy usando segundo a la menos 1. Lo importante es que esto quede claro, que estas son las unidades que voy a usar durante el proceso de solución del problema. Bueno, aquí tenemos que pensar cómo vamos a hacer el balance, ¿verdad? Va a ser un balance de masa. Entonces, antes de pensar cómo hacer el balance, ¿verdad? Vamos a devolvernos un momentito a ver cuál es el volumen de control. El volumen de control, recuerden que va a ser el volumen de líquido dentro del tanque agitado, ¿de acuerdo? Entonces, al inicio, el volumen va a ser cero, ¿verdad?
o lo que va a haber de la sustancia dentro del volumen de control va a ser cero, ¿verdad? Y se va a ir llenando ese volumen de control. O sea, el volumen de control es el espacio del volumen de trabajo del tanque. El espacio que hay en el volumen de trabajo del tanque que se va a ir llenando poco a poco. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer el balance en ese momento. ¿Ok? Otra cosa importante es que en este caso deberíamos de definir dos leyes de conservación. Una que sea antes de abrir la válvula de salida y otra después de abrir la válvula de salida. Vamos a empezar con el balance de masa después de abrir la válvula de salida. Una vez que abrimos la válvula de salida, nosotros vamos a tener todavía una acumulación de masa de A que va a venir dada por la variación de la masa de A con respecto al tiempo. Aquí lo que estamos suponiendo es que la reacción va a continuar. Nosotros llenamos el tanque y la reacción continúa. O sea, la reacción es más lenta que el llenado del tanque. ¿De acuerdo? Entonces la reacción continúa y por lo tanto va a haber una acumulación, o en este caso una desacumulación de masa de A, debido a que A es un reactivo que se va consumiendo. Vamos a tener un flujo de entrada, que es un flujo de entrada de masa de A, que viene dado por el flujo volumétrico de entrada por la concentración de entrada, y en la salida de igual forma tenemos el flujo volumétrico de salida por la concentración de salida. No hay producción y hay una velocidad de consumo de masa de A que viene dada por menos RA. Entonces la ecuación 3.4.1 nos queda de esta manera, nos queda que la variación de la masa A con respecto al tiempo es la entrada de masa A menos la salida de masa menos lo que se consume de A. Pasamos a hacer el balance de masa antes de abrir la válvula. Antes de abrir la válvula, en realidad el balance de masa queda exactamente igual, con la diferencia de que no hay una salida de masa de la sustancia A, o sea, el flujo de salida de la masa de A es cero. Y por lo tanto, me queda que la variación de la masa con respecto al tiempo, la variación de la masa de A con respecto al tiempo es el flujo de entrada menos lo que se consume en la reacción. Recuerden que la reacción empieza a darse una vez que la sustancia toca el tanque. Por lo tanto, es importante que esa velocidad de reacción se considere en todo momento. Entonces ahora debemos de resolver el problema. Como tenemos dos balances de masa que son ligeramente diferentes, tenemos que resolver primero uno y después el otro. ¿De acuerdo? Entonces este problema podría verse como dos problemas en uno. Uno que es antes de abrir la válvula de salida y el otro es una vez que tengamos el volumen de trabajo dentro del tanque y abramos la válvula de salida. Para resolver el problema vamos a plantear las relaciones constitutivas que están en esta filmina, donde podemos definir la velocidad de reacción, que es una velocidad de reacción de primer orden irreversible. Podemos también definir lo que es la concentración molar como masa de A entre volumen. Podemos definir la densidad como masa total del sistema entre volumen y que es una función de la temperatura y la concentración. Aquí quiero hacer énfasis en la diferencia entre concentración y densidad. La concentración es la masa de un componente con respecto al volumen total, mientras que la densidad es la masa total con respecto al volumen total. ¿De acuerdo? Y por último, el coeficiente de velocidad de reacción, que depende de la temperatura. También vamos a plantear condiciones del modelo dentro de las cuales podemos definir la agitación perfecta, ¿verdad? Que ya lo hemos visto para tener un sistema o un estado uniforme, y además también para tener que la concentración del tanque es muy similar a la concentración de salida. Vamos a tener unos parámetros constantes, que significa que tanto la velocidad de reacción como la densidad son constantes. Es una velocidad de reacción de primer orden irreversible, ¿verdad? El flujo de entrada y la concentración de entrada son constantes. La reacción inicia tan pronto toca el tanque, la válvula de salida se mantiene cerrada mientras se llena el tanque y el flujo de entrada es igual al flujo de salida una vez que la válvula se abre.